Hola, bueno, vamos a resolver el final de biofísica de julio del 2021. El problema 1 es un problema sobre hidrodinámica con un fluido real. Dice que una bomba alimenta un circuito formado por un tubo horizontal de sección circular. Por el circuito circula un líquido de viscosidad no despreciable, por eso decimos que es un líquido real. La bomba provee un caudal Q y desarrolla una potencia P. Si el tubo se obstruye parcialmente disminuyendo su sección a 0,6 S, la potencia que debe entregar la bomba para mantener el mismo caudal es un problema comparativo. Recordemos que la potencia se puede expresar como el producto entre el cuadrado del caudal por la resistencia. Esto surge de la ley de Poiseuille, y como es un problema comparativo, yo quiero saber cómo va a ser la potencia final con respecto a la potencia inicial. Vamos a poner potencia final sobre potencia inicial, armamos un cociente y acá vamos a poner caudal al cuadrado por la resistencia final sobre caudal al cuadrado por la resistencia final. Al caudal no le puse que era el final porque dice que se desea mantener el caudal constante, por lo tanto el caudal lo vamos a eliminar. Y la resistencia la puedo expresar como 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud dividido, y acá en qué se van a diferenciar, en el área final. Vamos a colocar acá al cuadrado y acá vamos a colocar 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud del conducto dividido por el área inicial al cuadrado. Bueno, acá todo esto lo puedo eliminar. Acá también queda 1, o sea que me va a quedar 1 sobre el área final, pero el área final es 0,6 del área inicial, ¿sí? Esto elevado al cuadrado. Y el área inicial la dejamos como está, elevada al cuadrado, y entonces nos va a quedar algo así, que la potencia final es a la potencia inicial como vamos a poner el área inicial al cuadrado, y acá 0,6 al cuadrado, 0,36 área inicial al cuadrado, que se va y queda 1 sobre 0,36, que sería 2,7 periódico, 2,77, vamos a redondear a 2,78, por lo tanto la potencia final debería ser 2,78 por la potencia inicial que me dijeron que valía P. Ahí finaliza este primer problema. Vamos a pasar al segundo. Marcamos acá la opción correcta y nos vamos al problema número 2. El segundo problema es un problema sobre transmisión del calor por radiación, donde vamos a aplicar la ley de Stefani-Boltzmann. Dice que la superficie de un cuerpo negro, o sea que tiene un coeficiente de absorción o de emisividad igual a 1, que se encuentra a 40 grados Celsius, emite calor por radiación con una potencia de 500 watts. ¿Cuál será aproximadamente el valor de la potencia con que emitirá si su temperatura pasa a ser de 80 watts? Bueno, podemos considerarlo como otro problema comparativo y vamos a armar un cociente entre la potencia final y la potencia inicial. Según la ley de Stefani-Boltzmann, estas potencias son igual a la constante de Stefani-Boltzmann multiplicado por el coeficiente de emisividad, que en este caso vale 1, por el área, ¿sí? Por la temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin, elevada a la cuarta. Y acá vamos a poner la temperatura final elevada a la cuarta potencia. Acá lo mismo, constante de Boltzmann, coeficiente de emisividad, el área y la temperatura inicial elevada a la cuarta. Recuerden que las temperaturas
tienen que estar en grados Kelvin, temperaturas absolutas. Así que vamos a poner que la potencia final, dividido la potencia inicial que conocemos, son 500 watts en este caso, la temperatura final es de 80 grados, le sumamos 273, vamos a obtener 353 grados Kelvin elevados a la cuarta potencia, dividido la temperatura inicial que eran de 40 Celsius, es decir, 313 grados Kelvin, elevados también a la cuarta, así que la potencia final va a ser igual a 353 Kelvin a la cuarta, dividido 313 Kelvin elevados a la cuarta, multiplicado por 500 watts, y esto nos va a dar 808,89, o sea, vamos a redondear a 808,9 watts, y esa va a ser la opción correcta, 808,9, o sea que corresponde a la primera de las opciones. Pasamos al problema número 3. Bueno, el 3 es un problema de electrodinámica. Me dan tres resistencias, 280, 280 y 70 ohm. Se conectan con una fuente de tensión continua de 10 voltios, como se indica en la figura. ¿Cuál es aproximadamente la potencia disipada en la resistencia R2, en esta resistencia? Bueno, acá la corriente recorre el circuito, ¿no? Acá tengo una intensidad total de corriente, ¿sí?, que después se divide. Por acá voy a tener, vamos a llamarla I3, ¿sí?, que pasa por esta rama, y acá voy a tener I1, que va a ser igual a I2, que viene por esta rama, ¿no? Bueno, la tensión en las ramas va a ser la misma, y como no hay ninguna resistencia fuera de esta conexión en paralelo, va a ser igual a la tensión de la fuente. Así que vamos a tener que la intensidad 2, que también es igual a la intensidad 1 en esa rama, es igual a la diferencia de potencial, que son 10 voltios, dividido las resistencias que tengo en la rama superior, o sea, la resistencia 1 en serie con 2. O sea que va a ser 10 voltios dividido 280 más 280, estos serían ohm, o sea que me va a quedar 10 sobre 560, un 56avos de ampere. Lo dejo así. Y ahora, para averiguar la potencia en la resistencia 2, puedo calcularla haciendo la intensidad 2 al cuadrado por la resistencia 2. Así que voy a hacer un 56 avos de ampere elevados al cuadrado por la resistencia 2, que es de 280 ohm. Hago el cálculo y esto da 0,0892 watts, aproximadamente 0,09 watts. Y ahí termina el problema y encontramos que la anteúltima sería la respuesta correcta. Aproximadamente 0,09 watts. Pasamos al problema número 4. Bueno, el problema número 4 dice: mediante una batería se cargan los capacitores C1 de 3 microfaradios, C2 de 8 microfaradios y C3 de 14 microfaradios, conectados como se muestra en la figura. O sea, tengo el 1 y el 2 en paralelo y el 3 en serie. Si la tensión sobre el capacitor 1 es de 6 voltios, hay que averiguar la tensión en el capacitor 3. Bueno, podría averiguar la capacidad total, pero no va a hacer falta. Vamos a colocar, tengo 3 capacitores, 1, 2 y 3, y vamos a colocar las capacidades, que serían: el 1 tiene 3 microfaradios, el segundo tiene 8 microfaradios y el otro tiene 14 microfaradios. Bueno, tenemos ahí los capacitores. Bueno, y vamos a ver que tenemos una carga en cada capacitor y tenemos
una diferencia de potencial, una tensión, vamos a denominarla delta B. Bueno, la única que conozco, 6 voltios, tengo en el capacitor 1, pero en una conexión en paralelo, en las dos ramas, voy a tener la misma diferencia de potencial, o sea que 6 voltios tengo en el capacitor 2. Como la carga es igual a la capacidad por la diferencia de potencial, multiplicamos 3 por 6 y nos da 18 microcoulomb, y 8 por 6, 48 microcoulomb. Bueno, entonces en el capacitor 3, que está en serie con los demás, ahí voy a tener la carga total, que sería la suma entre 18 y 48, y eso me da 66 microcoulomb. Entonces, para averiguar acá el voltaje que tenemos, la tensión, vamos a dividir la carga por la capacidad. O sea que vamos a hacer 66 microcoulomb dividido 14 microfaradios, y esto nos va a dar aproximadamente 4,71 voltios. 4,71 sería la respuesta correcta, la primera, 4,71 voltios. Pasamos al problema número 5. Bueno, el problema que sigue es un problema más teórico. Dice que el gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo de un auto que sigue una trayectoria rectilínea, que partió del origen de coordenadas y que t sub 0 vale 0, t sub 1 vale 7 y t sub 2 14. Bueno, eso no hay que hacer ningún cálculo, es solo para indicar que justo el tiempo está dividido en dos partes iguales. Bueno, podemos observar en el gráfico que tengo dos movimientos. Uno es desacelerado en el primer tramo hasta los 7 segundos y después es acelerado. Bueno, la aceleración va a tener el mismo módulo porque se produce la misma variación de velocidad, pero signo contrario. Vamos a leer las afirmaciones y vamos viendo cuál es la verdadera. Dice que el trabajo de la fuerza resultante sobre el auto entre 0 y 7 segundos es negativo. Bueno, yo diría que sí, porque como el movimiento es desacelerado, la fuerza que realiza el trabajo, la fuerza resultante sobre el auto, al producir una aceleración negativa, es decir, de signo opuesto al de la velocidad, al frenarlo, está realizando un trabajo negativo que le produce una pérdida de energía cinética. Por lo tanto, digamos que esta la vamos a marcar como verdadera. La primera es verdadera. Bien, bueno, respecto a la segunda, el trabajo de la fuerza resultante es positivo, es todo lo contrario de lo que acabamos de decir, así que esta es falsa. Entre 0 y 7 el auto se acerca al origen de coordenadas. No, eso es falso, porque está frenando pero se aleja del origen de coordenadas, se aleja del origen, así que esa es falsa. En 7 el auto cambia el sentido del movimiento. En realidad se detiene, pero se sigue moviendo en el mismo sentido que traía, ya que la velocidad no cambia de signo y por lo tanto se sigue moviendo en el mismo sentido. Primero se alejó del origen frenando y después empezó a acelerar, pero siempre moviéndose en el mismo sentido. Entre 0 y 7 la intensidad de la fuerza resultante disminuye. No, entre 0 y 7 la aceleración es constante, así que la fuerza resultante no disminuye, se mantiene igual. Así que también es falsa. Y entre 0 y 14 la fuerza resultante sobre el auto permanece constante. No, eso es falso, ya que a partir de los 7 segundos, si el auto empieza a acelerar, la fuerza tiene que cambiar de sentido, tener la misma intensidad, ya que va a tener la misma aceleración en módulo, pero distinto sentido. Así que la fuerza cambia y la única correcta era la primera, que decía que el trabajo de la fuerza resultante entre 0 y 7 segundos es negativo. Correcto, ya que, como dijimos, perdió energía cinética. Pasamos al siguiente.
Bueno, vamos ahora con un problema de calorimetría. Dice que en un calorímetro ideal se introduce una masa de plomo a 140 grados Celsius y otra de hielo a 0 grados. El calor intercambiado por el plomo hasta alcanzar la temperatura de equilibrio de 32 Celsius es de 10,7 kilocalorías. La masa de hielo colocada es aproximadamente, bueno, el hielo tiene que pasar, primero se va a fundir, o sea, vamos a tener un calor latente, la masa de hielo por el calor latente de fusión, y después, ya convertido en agua, va a alcanzar la temperatura de equilibrio a partir de los 0 grados, o sea, la masa de hielo sigue siendo la misma masa que la del agua, por el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial estaba a 0, y todo esto va a ser igual al calor que entregó el plomo perdió calor y fue absorbido por el hielo, o sea, eran en total 10,7 kilocalorías, 10.700 calorías. Así que tenemos la masa de hielo, saco factor común, por el calor latente de fusión más el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio que conocemos, y esto me da 10.700 calorías. La masa de hielo por 80 calorías sobre gramo más 1 caloría sobre gramo grados Celsius por 32 grados Celsius. Ahí se van los grados y queda calorías sobre gramo, así que 10.700 calorías, y ahora la masa de hielo van a ser esas 10.700 calorías que absorbió dividido por, en total, 112 calorías sobre gramos, se van las calorías y me quedan los gramos, aproximadamente 95,5 gramos, y esa era la masa de hielo, que coincide con la anteúltima de las opciones, 95,5 gramos. Pasamos al próximo. Bien, el siguiente es un problema de termodinámica. Dice que 0,4 moles de un gas ideal monoatómico evolucionan según el ciclo de la figura. El gas se encuentra inicialmente en el estado A con una presión de 0,48 atmósferas y ocupando un volumen de 4,2 litros. Los procesos 1 de A a B y 2 de B a A son reversibles. Bueno, entonces me pide averiguar la variación de energía interna en el proceso 2, aproximadamente. Dice que el volumen en B es 3 veces el volumen inicial, o sea, si yo tengo acá 4,2 litros, voy a tener el triple, es decir, voy a tener 12,6 litros, o sea, se produce una variación de volumen que sería de 8,4 litros. Bueno, con esto voy a averiguar el trabajo de A a B. El trabajo de A a B es la presión constante, que es la presión en A, por esa variación de volumen que se produjo en la expansión del gas, o sea que voy a multiplicar la presión de 0,48 atmósferas multiplicado por 8,4 litros, y esto me da 4,032 atmósferas por litro. Bueno, tenemos ahí el trabajo. Ahora, lo que me interesa, la variación de energía interna de A a B, al ser un gas monoatómico, es igual a 3 medios por el trabajo. Estas relaciones son muy útiles, ¿sí? De la misma manera, la cantidad de calor es 5 medios del trabajo para gases monoatómicos. Esto lo pueden encontrar en nuestra hoja de fórmulas. Bueno, y multiplicamos 3 medios por lo anterior y esto nos va a dar 6, aproximadamente serían 4,032 por 1,5 nos daría 6,048 atmósferas por litro. 6,048 atmósferas por litro. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? En el ciclo, o sea, si yo considero la variación de energía
del ciclo A-B-A, al ser dos procesos reversibles, va a ser igual a 0. Por lo tanto, en la evolución 2, la variación de energía interna de B a A tiene que ser menos la variación de energía interna de A a B, es decir, menos 6,048 atmósferas por litro. Bueno, me pide aproximado, así que ahí redondearon, menos 6 atmósferas por litro, y esa sería la cuarta opción, menos 6, o litros por atmósfera, es lo mismo, y ahí finaliza este problema de termodinámica. Bueno, el que sigue es un problema sobre conservación de la energía. Dice que un esquiador de 77 kilos desciende por la ladera de una colina. Cuando el esquiador se encuentra a 150 metros de altura, tiene una velocidad de 9 metros por segundo, y cuando llega al pie de la colina, la velocidad es de 23 metros por segundo. Si LP, LNC y LR denotan al trabajo del peso, al trabajo de las fuerzas no conservativas y al trabajo de la resultante, desde la cima hasta la base de la colina respectivamente, se puede afirmar que, bueno, vamos a averiguar todos estos trabajos. El trabajo del peso LP es menos la variación de la energía potencial, es decir, menos la masa por la gravedad por la altura final, que vale 0, menos la altura inicial, que era de 150. Esto nos va a dar menos 77 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados, por 0 menos 150 metros. Bueno, cuando haga el cálculo me va a terminar quedando positivo. En un descenso el trabajo del peso siempre es positivo, y esto da 115.500 joules, es decir, 115,5 kilojoules es el trabajo de la fuerza peso. Bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de toda la energía mecánica. Así que hacemos la final, al final tengo solo cinética, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la energía mecánica inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos la energía potencial que tenía al principio, masa por gravedad por altura inicial. Bueno, hacemos el cálculo y va a quedar la mitad de 77 kilogramos por la velocidad final, 23 metros sobre segundos al cuadrado, menos de nuevo un medio de 77 kilogramos por 9 metros sobre segundos al cuadrado, menos la masa de 77 kilogramos por la aceleración de la gravedad por la altura de 150 metros. Hacemos el cálculo y esto nos va a dar menos 98.252 menos 98.252 joules, que sería menos 98,252 kilojoules para las fuerzas no conservativas. Bueno, por último, vamos a igualar el trabajo de la resultante, que va a ser igual a la variación de la energía cinética, es decir, podemos plantearla como la mitad de la masa por velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, es decir, un medio de 77 kilogramos multiplicado por 23 metros sobre segundos al cuadrado menos 9 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos este cálculo y vamos a obtener 17.248
17.248 joules, que serían 17,248 kilojoules. Bueno, ahí tenemos los tres trabajos y ahora vamos a ver en cuál nos da una correcta. En el primer caso dice que el trabajo del peso es 0, eso está mal, que el trabajo del peso es negativo, no, en un descenso siempre es positivo, el valor está bien, pero está mal el signo, que el trabajo de la resultante es 17,25, bueno, está redondeado, pero no, porque está mal el signo, la resultante realiza un trabajo positivo, aumentó la energía cinética, que el trabajo de las no conservativas es 132,75, las no conservativas no, me da menos 98, está mal también. El trabajo de la resultante 0 y el trabajo de las fuerzas no conservativas menos 98,25, eso es correcto, así que la correcta es la última. Para las fuerzas no conservativas un trabajo de menos 98,25 kilojoules. Bueno, pasamos al último problema y terminamos este final. Bueno, el último es un problema muy fácil sobre resistencias. Bueno, una resistencia, supongamos que este es un conductor, ¿sí? Tiene una determinada longitud y acá tiene una sección, ¿sí? Área, superficie, que va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, la resistencia, y aparte, bueno, depende del material, cada material tiene una resistividad específica. La fórmula de resistencia es ρ por L sobre la superficie, L es la longitud, que podríamos escribir como ρ por L sobre pi por el radio al cuadrado. Yo quiero que la resistencia final sea igual a la resistencia inicial. Por lo tanto, ρ por la longitud final sobre pi por el radio final al cuadrado va a ser igual a ρ por la longitud inicial sobre pi por el radio inicial al cuadrado. Acá la resistividad la puedo eliminar y el número pi también se va. Y me queda que la longitud final es igual a la longitud inicial por el radio final al cuadrado sobre el radio inicial al cuadrado. Bueno, la longitud inicial es de 6 metros. Los radios están en milímetros, pero los dejamos así porque se van a simplificar. En realidad me dan los diámetros. El radio final es de 0,5 milímetros, o sea que el radio va a ser de 0,25 milímetros, que voy a elevar al cuadrado, dividido la mitad de 0,4, el radio inicial es de 0,2 milímetros, también al cuadrado. Bueno, los milímetros se van a ir al final y me va a quedar aproximadamente 3,84 metros. Aproximadamente, como pusieron ahí, 3,8 metros. Bueno, acá termina este final. Sé que pronto se rinde, creo que el 25 de febrero se rinde el primer final del 2022, así que a todos los que rindan, muchísima suerte. Si alguien tiene alguna consulta, quiere enviar problemas, quiere enviar algún examen para que resolvamos, puede contactarse con Centro de Estudios GR, va a encontrar la información de contacto en los datos del canal. Así que bueno, gracias y hasta próximos videos.